Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 12, versículos 46 hasta el 50. La madre y los hermanos de Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, porque confiamos en que siempre estás a nuestro lado y que proteges nuestra vida de todo mal. En este momento, Señor, solicitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros, que Él sea quien nos explique tu palabra y llene nuestros corazones de paz. Gracias, Señor, por tantas bendiciones concedidas, pues las pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 12 de Mateo termina con la visita que los hermanos y la madre de Jesús vinieron a hacerle, en la sección que va desde el versículo 46 hasta finalizar el capítulo. Leamos los versículos 46 y 47. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían ver. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Aquí hay varias cosas que debemos resolver para entender lo que está pasando. Primero, la madre de Jesús es María. No tenemos evidencia bíblica que dé a entender que María tuvo más hijos. Una de esas realidades es que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, le encomendó a Juan el cuidado de su madre. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No tenía María quien velase por ella en su vejez. Y Jesús, en un acto de amor y misericordia, le encomendó a Juan, su discípulo amado, esta tarea tan especial. En segundo lugar, si María no tuvo más hijos, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? La tradición cristiana sostiene que eran hijos de José de un matrimonio anterior. Algunos llegan a afirmar que José era viudo antes de desposarse con María. Elena de White afirma al respecto: sus hermanos, como se llamaban a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen los requerimientos de Dios. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les pareció que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. Libro El deseo de todas las gentes, páginas 65 y 66. Así que Elena de White afirma que eran hijos de José, y esto da a entenderse también de que eran mayores que él, porque incluso lo demuestran sus acciones y palabras, ya que se sentían con autoridad para darle órdenes a Cristo de lo que debía o no debía hacer. En otra parte, Elena de White afirma lo siguiente: los hijos y las hijas de José sabían esto y, apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. Libro El deseo de todas las gentes, página 69. Así que los hermanos y las hermanas de Jesús eran hijos de José
pero no de María. En tercer lugar, ellos sentían cierta hostilidad sobre Jesús, menospreciando su obra. Es más, se burlaban de su obra, no creían en él. Un ejemplo de esto lo vemos en Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también los discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Estas palabras que aparecen aquí no lo hacían por interés de la obra en Cristo, sino para burlarse de Jesús. Ellos pensaban que Jesús estaba obrando mal, que estaba teniendo ciertos problemas mentales. En Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podía comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Ellos consideraron que tenían que hacer algo para llevarse a Jesús, ya que estaba teniendo problemas con los fariseos, con los saduceos, con todo el mundo. Elena de White comenta: los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y congoja. Oían que pasaban noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba ni siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Libro El deseo de toda la gente, página 288. Muchas veces Jesús fue mal entendido por sus hermanos y amigos. Y esto puede pasarnos a nosotros, que nos traten de locos porque ya no frecuentamos los lugares de antes, porque ya no hacemos lo que hacíamos antes. Nos ven orando, nos ven estudiando la Biblia, ayudando al necesitado y dicen: este se volvió loco. El desprecio de nuestra familia puede ser algo que hace doler el corazón, pero tengamos en cuenta que Jesús nos comprende y que podemos acudir a Él para fortalecernos. En cuarto lugar, los hermanos de Jesús escucharon que los fariseos habían declarado que las obras de Jesús las hacía por Belcebú y se preocuparon aún más. Sentían que debían hacer algo por Jesús, pero quizás Él no les iba a hacer caso a ellos. Así que le dijeron a María que fuera con ellos. A lo mejor a María sí le harían caso. Elena de White dice: sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentían agudamente el oprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto había creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque habían denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que se les debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente. Libro El deseo de todas las gentes, página 288. Así que fueron donde estaba Jesús, se quedaron afuera del lugar donde Jesús predicaba y enviaron un mensajero con la razón que María, que era la madre de Jesús, y sus hermanos le esperaban afuera. Querían interrumpir lo que Jesús estaba haciendo y además hacerlo salir para convencerlo que se fuera con ellos. Cuando el mensajero llega donde estaba Jesús, él responde. Versículos 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos.
pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es evidente, por lo que estudiemos en la Biblia, que Jesús sentía especial cariño para con su propia madre. Es más, Jesús enseñó que no se debe olvidar el deber que los hijos tienen para con sus padres. Teniendo esto en cuenta, lo que quiso decir aquí fue que aún los que le eran más queridos no tenían el derecho de interferir con su obra ni decirle cómo debía realizarla. Su familia no podía entender la misión que Cristo venía a hacer. No aceptaban fácilmente su ministerio. Pero Jesús no iba a permitir que una discusión con su familia le distrajera de su misión. Entonces señala a sus discípulos que no solamente eran los 12, sino todos los que le seguían. Así que quien hace la voluntad de Dios se convierte en su familia cercana, se convierte en su hermano. Jesús hace aquí una aplicación personal al usar estos sustantivos en singular. Todos los que reconocen a Dios como Padre son miembros de la familia en los cielos y en la tierra. Los vínculos que unen a los cristianos con su Padre Celestial y el uno al otro son más fuertes y más duraderos que los de la familia humana. Elena de White afirma: todos los que quisieran recibir a Cristo por fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su Salvador personal. Libro El deseo de todas las gentes, página 292. En ocasiones los lazos que se tejen entre aquellos que profesan la misma fe son más fuertes que los lazos familiares. Realmente la iglesia se convierte en nuestra nueva familia y debemos entonces apoyarnos unos a otros, orar unos por los otros, velar los unos por los otros. Dios espera que cada uno podamos identificarnos con la familia del cielo. Elena de White concluye en el mismo libro, la página 294, lo siguiente: los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar las pruebas de la vida. Él los recibe como miembro de la familia celestial, los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera a lo humano. Así que de esta manera Jesús llega a serlo todo para nosotros. Él llega a ser nuestro hermano, nuestro guía, nuestro Salvador. Pero quisiera referirles que aunque los hermanos de Jesús fueron hostiles con Él, al menos algunos más tarde lo aceptaron y se identificaron como seguidores del Salvador. Miremos el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la resurrección, algunos se convierten en fervorosos predicadores del Evangelio. La Biblia menciona por lo menos 4 de ellos. Mateo capítulo 13, versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ellos, los que se mencionan por nombre, se convierten en seguidores de Jesús. Y sabemos, por ejemplo, que Jacobo llegó a ser dirigente de la iglesia. Pablo lo menciona en Gálatas 1:19. Pero no había a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Algunos llegan a afirmar que la epístola de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús y el libro de Judas fue escrito por otro de los hermanos de Jesús.
Así que finalmente ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Apreciado amigo y hermano, la historia de los hermanos de Jesús nos enseña que mientras no resistamos la obra del Espíritu Santo, el Señor puede transformar nuestra vida. Dios desea que tú seas parte de la familia del cielo, la familia del reino de Dios, pero para ello debes dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.